En el video pasado vimos el teorema de Banach del punto fijo, que dice que si ustedes tienen un espacio métrico completo y tienen una función que cumple que existe un alfa mayor o igual que 0 y menor que 1, tal que las distancias de phi de x a phi de y son menores o iguales que alfa por la distancia de x a y, entonces phi tiene un punto fijo y este es único. Punto fijo queremos decir esto de acá. Entonces, lo que vamos a ver hoy son pues algunas consecuencias del teorema de Banach del punto fijo. Entonces, pues un ejemplo sencillo antes de iniciar, pues es el siguiente. Entonces, a ver, un ejemplo. Entonces, consideren f de 0, 1 en 0, 1, pues dada por f de x igual a coseno de x. Entonces, f tiene un único punto fijo. Bueno, entonces si recuerdan la gráfica de la función coseno, pues se puede ver más o menos así. Si aquí está el 0, aquí está, pues no sé, por aquí está pi medios, aquí está pi, después está 3 pi medios, después está 2 pi, y etcétera, menos pi medios, por aquí está menos pi, y etcétera. Entonces la función coseno es en 0 vale 1. ¿Qué otra cosa? En 0 vale 1, en pi medios vale 0, en menos pi medios vale 0, y bueno, lo demás, pero ya no lo dibujo porque nada más nos importa este tramo. Porque el 1 está más o menos por acá. Entonces, si ubicamos el 1,1, si este es... Vamos a hacerlo al mismo altura. Si por aquí estuviera el 1, por aquí está el 1. Entonces vamos a ponerlo así para que se vea mejor. Entonces, si por aquí está el 1, entonces el 1,1 pues estaría por acá. Suponiendo que si el ejemplo fuera, si el dibujo fuera bueno, entonces dice que la recta de identidad debe de cortar en algún punto. Aquí. Este de acá, este es el punto fijo de la función. El que f de x es igual a x. Bueno, ¿y por qué tiene un punto fijo? Pues básicamente lo único que hay que hacer es ver que tiene solución, digo, es ver que es una contracción en este intervalo, en 0, 1, 0, 1. En realidad es sencillo porque, si ustedes recuerdan, f es derivable. Como f es derivable en 0,1, entonces, por el teorema del valor medio para derivadas, del valor medio, dados x y y en 0, 1, entonces ustedes dan cualesquiera dos puntos en el 0, 1, va a existir, vamos a poner x menor que y, existe un t, vamos a poner t0, un t0 en 0,1, tal que pasa lo siguiente, tal que el valor absoluto del coseno de x menos coseno de y pues es igual de entrada al valor absoluto de coseno prima de t0 por x menos y. Pero la derivada del coseno es el menos el seno, pero como estamos en valor absoluto, pues esto es el valor absoluto de seno de t0 por x menos y. Pero el seno,
en 0,1. Si ustedes se acuerdan la gráfica del seno, seno de t, o vamos a poner sí, seno de t es creciente. Es creciente. Por tanto, el valor absoluto, de hecho, es hasta positivo, de 0 a 1. Entonces, esto, pues bueno, lo cambio así, esto es seno de t0 por x menos y. Entonces, esto es menor o igual que seno de t0 y esto es menor o igual que seno de 1. Pero si ustedes se dan cuenta, hacen la gráfica de seno de 1, esto es menor estricto que 1. Se aplican ahí pues, las fórmulas de la calculadora para ver el seno de 1. El seno de 1 es un número menor que 1. Bueno, y entonces, pues esto de acá nos va a quedar que esto es menor o igual que seno de 1 por el valor absoluto de x menos y. Y entonces, lo que está diciendo acá, y esto fue en realidad para cualquier x y y que ustedes agarren, dados x y y, en 0, 1, entonces aquí le pueden poner para todo. Bueno, le pueden poner así. Entonces, el coseno de x coseno de x menos coseno de y es menor o igual que el seno de 1 por el valor absoluto de x menos y para todo xy en 0,1. Entonces, coseno de x, o f, vamos a ponerle casi como la dijimos. Entonces, f es una contracción. Y por tanto, como, esto es importante, como el 0,1 es completo, como 0,1 es completo, entonces existe un x0, existe un único, de hecho, existe un único x0 en 0,1 tal que coseno, bueno, vamos a ponerle así, coseno de x0 es igual a f de x0 es igual a x0. Entonces, coseno tiene un único punto fijo en esa parte. Esto nada más nos muestra que existe tal punto fijo. No nos dice exactamente cuál es, pero de hecho, pues la construcción del teorema del punto fijo nos dice más o menos cómo calcular. Entonces, antes de ver cómo podemos aproximar ese número, tanto como nosotros quisiéramos, para pues más o menos saber pues, quién es este x0, sí que está acá. A ver, esperen, aquí está medio mal el dibujo, porque hoy no se puede quitar, pero ese no va el 1 ahí. Este sería como el x0, vamos a pensar, ya lo quité. Entonces aquí está como el x0, el punto fijo, y por aquí anda el 1, digamos. Para que se vea más o menos bien, aquí está el 1. Bueno, en su cuaderno lo pueden hacer mejor. Entonces ahí, aquí está el 1. Bueno, entonces se pueden hacer aproximaciones al punto fijo tanto como uno quiera. Entonces para eso pues vamos a ahorita hacer unas fórmulas o unas relaciones que nos ayuden al cálculo numérico, digamos, de ese punto. Entonces este es un ejemplo. Bueno, otro ejemplo que les mencionaba la vez pasada tiene que ver con unas cosas que se llaman ecuaciones integrales. Entonces vamos a ponerle mejor ejemplo 1. Entonces vamos a ponerle aquí 2. Entonces, fíjense. Entonces, ¿qué es una ecuación integral? En realidad no vamos a ver nada de esto, nada es como pues
un ejemplo para ver la utilidad del teorema de Banach del punto fijo. Entonces, una ecuación integral de Fredholm del segundo tipo es de la forma entonces fíjense cómo se ven las ecuaciones integrales. Phi de x igual a f de x f de x más lambda por la integral de a b de k de x, t por phi de t con respecto a t. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, la ecuación tiene ahí una integral y tiene una phi. Entonces está dentro de la integral. Entonces lo que queremos es saber qué phi cumple esta condición cuando ustedes dan f y cuando ustedes dan la función k de x, t. Fíjense que aquí están integrando con respecto a t. Entonces en este caso la x es fija. Entonces se integra nada más con respecto a t. Y entonces aquí les va, la pregunta es, ¿qué función phi me hace esta igualdad? Bueno, entonces aquí le voy a poner cuáles son las condiciones. Donde k de a, b cruz, donde k es una función que va de a, b cruz a, b en R. Esta es continua, es una función continua en el cuadrado. Es continua. F es una función que va de a, b en R, también es continua. Lambda pues es un escalar en R. Y phi es la incógnita. Phi es una función que va de AB en R. Es continua y es la incógnita. Y es la incógnita. Entonces nos preguntamos bajo qué condiciones necesarias o suficientes, bajo qué condiciones vamos a ponerle en la ecuación 1, vamos a ponerle que esta es la ecuación 1. Bajo qué condiciones 1 tiene solución. 1 tiene solución. Entonces, pues vamos a buscar con ayuda del teorema del punto fijo una condición suficiente para que esta ecuación integral tenga una solución. Entonces, para hacer eso, consideremos la siguiente función. Fíjense, sea t una función que la vamos a definir de las funciones continuas en el intervalo a, b con la norma infinito en ella misma, en las funciones continuas en a, b con la norma infinito. Dada por, fíjense, dada por t de una phi, de una función continua, lo voy a mandar
a lo que me queda ahí, que es f de t más lambda veces la integral de a, b de k de x, t por phi de t con respecto a t. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es agarrar una parte de la ecuación integral, que es la que está del lado derecho, y esta la voy a hacer una función. Entonces esta pues es una función continua, si ustedes se dan cuenta. Aquí les va a quedar una función continua, y aquí cuando hacen esta integral les va a quedar en términos de x, y lo que les queda va a ser una función continua, porque la k es una función continua. Entonces esta función pues está bien definida, es agarra una función continua, y cuando hacen todas estas operaciones, porque aquí están integrando con respecto a t, lo que les va a quedar también es una función continua, porque k es continua. Entonces esto le pongan la citada por esto para toda phi en las funciones continuas en a, b. Entonces, como este espacio es completo, como las funciones continuas en a, b con la norma infinito es de Banach, vamos a ponerle mejor nada más así, es completo, ¿sí? Nosotros ya lo demostramos. Entonces vamos a aplicar el teorema del punto fijo a esta transformación. Entonces ahora la pregunta es, ¿bajo qué condiciones t es una contracción? Entonces, ¿bajo qué condiciones t es una contracción? ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen un punto fijo, vamos a ponerlo por acá, entre paréntesis, un punto fijo de t nos da es una solución. Es una solución de la ecuación 1, la ecuación integral. Sí, porque si ustedes se dan cuenta, si esto es igual a phi, si esto de acá es igual a phi, pues lo que estamos haciendo es encontrar una solución de esta. Entonces lo que buscamos es puntos fijos. Nuestro problema de hallar soluciones ahora se redujo a encontrar puntos fijos de esta función. Bueno, entonces la pregunta, como lo puse acá, ¿bajo qué condiciones t es una contracción? Entonces lo que conviene pues es agarrar dos funciones y suponer que hay un alfa que hace la propiedad esta de Lipschitz y ver bajo qué condiciones puedo poner eso menor o igual que 1. Bueno, entonces para eso pues tomen phi1, phi2, funciones continuas en a, b. Entonces vamos a calcular la distancia en la norma infinito es de estos dos, t de phi1 menos t de phi2. Entonces, pues si nosotros la escribimos, pues esta es igual a pues ponemos lo que vale la t vale f de x más lambda por la integral de AB de k de x, t por phi de t con respecto a t menos f de x menos lambda veces aquí es phi1, ¿está bien? Porque es la phi1 menos phi1 f de x menos lambda veces por la integral de AB de k de x, t por phi2 de t con respecto a t. Y aquí le sacan norma infinito. Algo así. Está bien, entonces se dan cuenta que se cancela este de acá y entonces lo único que les va a quedar es la norma infinito de la función lambda. ¿Qué les va a quedar?
Ajá, les va a quedar, de hecho el lambda lo pueden factorizar y como la integral es una función lineal, les va a quedar lambda por la integral de AB y como ambas, aquí aparte es phi2, sí le puse, como ambas tienen en el k de xt, entonces aquí le pueden factorizar k de x, t por phi1 de t menos phi2 de t con respecto a t, norma infinito. Fíjense que esta función, piénsenla como si fuera función con respecto a x. O sea, ahí la variable de esta función es la x. ¿Sí? Porque todo lo demás lo estoy integrando con respecto a t. Bueno, entonces, pues por definición, ¿quién es esta norma infinito de esta función? Pues es la norma infinito, es el supremo. Entonces, esto es igual a... El supremo va a sacar el escalar porque no depende de x. Entonces va a ser el supremo, va a ser el módulo de lambda por el supremo sobre x mayor o igual que a y menor o igual que b del valor absoluto de la integral de AB de k de x, t por phi1 de t menos phi2 de t con respecto a t, así en valor absoluto. Entonces lo que nos conviene ver es qué pasa con este valor absoluto de acá. Entonces, pues, si quieren lo hacen por separado. Entonces aquí le ponemos un asterisco que ahorita lo vamos a retomar. Entonces le pongan así, pero el valor absoluto de la integral de AB de k de x, t por phi1 de t menos phi2 de t con respecto a t, pues esto es menor o igual, por las desigualdades de la integral, esto es menor o igual que la integral de a b del valor absoluto de k de x, t por el valor absoluto de phi1 de t menos phi2 de t con respecto a t. Entonces aquí es donde uno empieza a utilizar cotas, porque entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a ponerle aquí al ladito, como la función k es continua, en a, b, cruz a, b es continua en un compacto. Entonces, de sus cursos de cálculo, saben que la función tiene que ser acotada. Y no vamos a estudiar compacidad, de hecho es el siguiente tema en general. Aquí estoy usando nada más la compacidad de que es un cerrado y acotado en Rn, que vamos a ver que en realidad pues eso concuerda con nuestra definición de compacto. Y sus cursos de cálculo 3 seguro probaron que toda función continua en un compacto pues es acotada. Entonces k es continua, entonces existe m mayor que 0. Vamos a ponerle así, mejor existe por acá abajo. Entonces existe m igual a el supremo, al supremo de todos estos, del valor absoluto de k de x, t sobre x, t. Pero esto en realidad, si ustedes se dan cuenta, esto pues lo pueden separar así. Existe m que es igual al supremo sobre x y el supremo sobre t del valor absoluto de acá de x, t. O sea, el supremo sobre dos variables, pues lo pueden dividir sobre dos supremos sobre x y sobre t. Y esto es mayor que 0. Entonces, por esto de acá, si ustedes se dan cuenta, como esta integral está con respecto a t, pues esto es menor o igual que el supremo de que del valor absoluto de k de x, t sobre t mayor o igual que a y menor o igual que b por la integral de ab de phi1 de t menos phi2 de t con respecto a t. Pero esta integral de acá, que también la podemos acotar por el supremo de las diferencias, y esa es la norma infinito de esas diferencias, que es la que queremos, la que estamos buscando.
pero lo tenemos que multiplicar por la longitud del intervalo porque son desigualdades de la integral. Entonces esto de acá es menor o igual que el supremo de los valores absolutos de k de x, t sobre t mayor o igual que a y menor o igual que b de la norma infinito de phi1 menos phi2. Esa de ahí es el supremo de esto por la longitud del intervalo que es b menos a. Entonces, fíjense, ¿esto a qué corresponde? Esto va a corresponder a esto de acá. Y todavía me falta tomar supremo sobre x, porque nada más calculé esto. Entonces, esto de acá, asterisco, es menor o igual que módulo de lambda, o valor absoluto de lambda, por el supremo sobre x, mayor o igual que a y menor o igual que b, del supremo, vamos a ponerle así, de esto que quedó acá, de k, de x, t, sobre t, mayor o igual que, sobre t mayor o igual que a y menor o igual que b, de por phi1 menos phi2, norma infinito, por b menos a, algo así. Pero estos de acá no dependen de x ni de t, ya son constantes, entonces las puedo sacar. Entonces esto es igual al módulo de lambda por la norma infinito de phi1 menos phi2 por b menos a. No sé qué está pasando, espera, es que como que está escribiendo mal. Por b menos a por el supremo sobre x del supremo sobre t, ya no le pongo todo, del valor absoluto de k de x, t, pero esto de acá, como dijimos aquí arriba, eso es m, ese es exactamente la constante m. Entonces esto de acá va a ser pues menor o igual que módulo de lambda por b menos a, esto va a ser m por la norma infinito de phi1 menos phi2, algo así. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora lo que nos preguntamos, ¿cuándo esta constante es menor que 1? Entonces esta es la condición suficiente. Entonces, si módulo de lambda, que es un dato que conocemos de la integral, es menor estricto que 1 entre m por b menos a, donde m pues es el supremo de la función, vamos a ponerlo acá, donde m es igual al supremo de la función k de x, t sobre x y sobre t, ¿sí? Si este es menor que 1, entonces, pues, no es cierto. Si lambda es menor que esto, ¿sí? O sea, si yo le restringo esta condición, le pongo esta restricción a la lambda, entonces voy a tener que esto de acá es menor que 1. Entonces, si pasa esto, entonces la t es una contracción. Es una contracción. Y por tanto, t tiene un punto fijo. Es decir, como los puntos fijos son soluciones, la condición suficiente es si módulo de lambda es menor que 1 entre m por b menos a, entonces la ecuación integral 1 tiene una única solución. De hecho es única por el teorema del punto fijo. Tiene una única solución en este caso.
¿Está bien? Y entonces así ya logran demostrar que bajo esta condición de lambda, su ecuación integral que pusimos acá al principio, esta tiene una solución. Pueden encontrar una phi de x que haga esta propiedad de acá. ¿Está bien? Entonces, pues esto es pues una aplicación del teorema de Banach del punto fijo. Pues nos puede ayudar a encontrar solución a ecuaciones integrales donde la incógnita está dentro de una integral definida. Entonces, pues es una buena aplicación. Que en realidad, ¿dónde se usa? Ese es otro problema. Digamos, es otra teoría. Entonces, bueno, eso lo investiguenlo si quieren. Hay otra ecuación de este tipo integral que es en realidad casi la misma. La pongo acá. Se le llama la ecuación de Volterra. Entonces, la ecuación de Volterra es una ecuación integral. Como está dada es phi de... ¿Cómo le puse acá? Phi de x es igual a f de x por más lambda por la integral de a x. Ahora la que cambia, en lugar de tener una integral definida, tiene una integral ahí que depende de x, de k de x, t, por phi de t con respecto a t. Entonces, esta es una ecuación integral. Nada más cambia esta parte de acá. Es una ecuación integral. Y se llama... no me recuerdo cómo se le llama esta... Creo que es del primer tipo. Es una... ecuación integral del primer tipo. Y también la demostración es la misma. Si quieren le llamamos la ecuación 2. La misma demostración anterior. La misma demostración anterior nos dice, es la misma en realidad, nos dice que si módulo de lambda es menor que 1 entre m por b menos a, entonces 2 tiene una única solución. Única solución. Es la misma demostración, porque lo único que va a cambiar acá es que cuando ustedes aquí ponen por acá que esto es menor o igual a esta parte, que b menos a, esto va a ser x menos a, pero x menos a es un intervalo más pequeño que el intervalo total b menos a, entonces x menos a va a ser menor o igual que b menos a y la demostración es la misma. O sea, les va a quedar en realidad, aunque aquí tengan x, les va a quedar la misma cota, esta de acá. Entonces, en ese caso también hay una solución. Entonces, como se dan cuenta, pues pueden hallar como varias soluciones. La pueden aplicar en varios casos, el teorema del punto fijo de Banach. En realidad hay muchas aplicaciones. También se pueden encontrar soluciones a sistemas de ecuaciones lineales, esos que ven en Superior 1, nada más que con ciertos requisitos también se puede hacer. Pero no es solo que uno puede encontrar soluciones, sino uno se puede aproximar a la solución tanto como uno quiera. Entonces aquí le voy a poner, fíjense, una observación. O sea, digamos, el método numérico que yo puedo obtener de acá
es bueno porque pues hasta me dice cómo, si me dan una epsilon mayor que 0, yo la puedo aproximar tan chica como esa epsilon a la solución. Entonces, para fines prácticos, pues también es muy útil. Entonces, otra vez, fíjense, sea pues x de un espacio métrico completo, un espacio métrico completo, y otra vez y f de x en x una contracción. ¿Está bien? Entonces tomen una contracción de x en x. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues es decir, existe alfa mayor o igual que 0 y menor que 1, tal que las distancias de f de x a f de y es menor que alfa por la distancia de x a y, menor o igual. Es menor o igual que alfa por las distancias de x a y para todo x, y. Entonces, fíjense, si A es el único punto fijo, es el único punto fijo de f, entonces la distancia de la sucesión con la que construyo el punto fijo a A es menor o igual que la constante alfa a la n entre alfa menos 1 por la distancia de x0 a f de x0, donde x0 y f de x0 es cualquier punto. x0 está en x, cualquier punto, y recuerden, fn, digo, xn es f compuesto consigo mismo n veces en x0. Entonces esto nos dice que como esto se va a 0, es una cantidad que está yendo a 0, yo la puedo aproximar tanto como yo quiera. O sea, yo puedo encontrar un n de tal manera que si ustedes me dan un epsilon, puedo decir para qué n explícitamente tengo que la aproximación es epsilon. Por ejemplo, si su epsilon fuera 0.0001, yo les puedo decir en qué momento alfa, en qué momento n, haciendo unos despejes con logaritmo y toda la cosa, en qué momento, en qué n empiezan a hacer las distancias a este punto fijo menores que 0.0001, ese que escogí. Entonces es una fórmula pues interesante. Recuerden que acá que el x0, perdón, el a es el límite por la construcción del punto fijo, es el límite de esta sucesión, que es el límite de xn cuando n tiene infinito. Así fue la construcción del teorema del punto fijo, ¿no? El punto fijo en el teorema. Bueno, ¿y por qué es cierto esto? Pues en realidad son cosas que ya hicimos, nada más que hay que acordarse, recuerden. Recordemos que si m es mayor que n, entonces las distancias de xn a xm, pues estas serán menor o igual que cierta cantidad. Nos podemos ir a la clase anterior y ver la distancia de xn a xm, pues vamos a dejarla hasta acá. Entonces era menor o igual que esta parte, si ustedes se dan cuenta, era menor o igual que distancia de x1 a x0, pero pues x1 es f de x0. Si ustedes se acuerdan, x1 pues es phi de x0. Bueno, aquí la contracción la llamé phi. Por la suma desde n hasta m-1 de alfa a la n. Entonces, esta es la que ando buscando, porque fíjense. Entonces, esto es menor o igual que la suma, vamos a ponerla así, alfa a la n más alfa a la, ¿qué? Ah, no, esperen. Sí, es alfa a la n
alfa a la n más 1 más alfa a la m menos 1 por este de acá, que es la distancia de f de x0, x0. La distancia de x0, o lo pongo así, es lo mismo. La distancia de x0 a f, a f de x0. Pero ustedes se dan cuenta acá, yo puedo factorizar el alfa a la n, porque me va a quedar alfa a la n por 1 más alfa a ver, espérenme, sí, más, híjole, más alfa, sí, exacto, y aquí me va a quedar más alfa a la m menos 1 menos n, o los quieren le pongan así, alfa a la m menos n menos 1 por la distancia de x0 a f de x0. Pero no me importa mucho que haya quedado ahí como medio feo alfa a la m menos n menos 1, porque en realidad entonces esto va a ser menor o igual que alfa a la n por, esto es menor o igual que la suma total, la suma de desde 1 hasta infinito de alfa a la, vamos a ponerla a la L, desde L igual a 0 hasta infinito, porque todos son positivos por la distancia de x0 a f de x0. Pero nosotros sabemos cuánto vale esta, esto es igual a alfa a la n, esta de acá vale 1, 1 entre 1 menos alfa, o lo pueden poner así, alfa a la n por, esta de acá vale 1 entre 1 menos alfa, por la distancia de x0 a f de x0. Y pues ya, esto es igual exactamente alfa a la, esto es alfa a la n entre 1 menos alfa por la distancia de x0 a f de x0. Y ya, entonces ya demostré que si a ver, espérenme. Ok, todavía no acabo, porque lo que hago aquí es tender m infinito. Entonces si hago m tender infinito, porque eso tengo para m y n. Si m tiende a infinito, como la función distancia es continua, ¿sí? Me va a quedar lo siguiente, me va a quedar la distancia de xn a a, pues es igual a la distancia de xn al límite de xm cuando m se lleva a infinito, pero esto es menor o igual, por lo que acabamos de demostrar. Bueno, este sale, el límite cuando m tiende a infinito de la distancia de xn a xm, pero acabamos de demostrar para m suficientemente, ¿qué es m? Para m suficientemente grande, que esto es menor o igual que alfa a la n entre 1 menos alfa por la distancia de x0 a f de x0. Así. ¿Está bien? Y ya, entonces esto lo tienen para toda n en n. Que les dice que ustedes se pueden aproximar a la solución tanto como ustedes quieran. Ustedes pueden encontrar el paso n en el cual esta distancia se empieza a hacer menor que una epsilon dada. Basta hacer unas cuentas ahí, es un cálculo ya numérico, que pues a lo mejor ya involucra pues métodos numéricos. Y entonces pues ya tienen muchas maneras de estudiar los puntos fijos o las soluciones. Si ustedes quieren encontrar la solución, por ejemplo, en el caso anterior, si ustedes se quieren aproximar tanto como ustedes quieren, pues tienen que usar el resultado anterior. Les demuestra que las ecuaciones integrales tienen solución. Y les acerca a la solución tanto como quieran. Ustedes pueden aproximar cómo es el comportamiento de la solución tanto como quieran. Bueno, ya. Hay más cosas que decir del punto fijo, pero ya no nos da tiempo. Por ejemplo, hay un resultado interesante que dice que si ustedes tienen una función continua, pero la primera no es una contracción, hasta que la componen consigo misma muchas veces y en algún momento empieza a ser contracción, entonces la función original tiene un punto fijo, aunque no sea contracción ella, sino una composición más adelante de ella.
va a tener un único punto fijo. Se pueden decir así como muchas cosas y se pueden estudiar más ejemplos y más cosas. De hecho, hasta les puedo pasar una bibliografía donde vienen como muchas aplicaciones para que lo chequen si tienen interés. Y este es un teorema como pues interesante porque nos reúne muchas cosas que estuvimos estudiando, que es continuidad, la completez, ¿no? La convergencia, ¿no? Las propiedades de convergencia, que ya lo estamos enfocando en un contexto general de espacios métricos. Pues nos dan, por ejemplo, soluciones a ecuaciones integrales, a ecuaciones diferenciales, que eso no lo vamos a ver porque eso lleva mucho tiempo, eso lo van a ver en su curso de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces ya la siguiente sesión empezamos con el tema de compacidad. Bueno, hasta aquí le paramos.